Vamos a ver, el Estatuto de Autonomía pone en igualdad de condiciones la lengua castellana y el valenciano. Por tanto, el valenciano tiene que promoverse y promoverse en su uso social. El uso social empieza en la escuela. Sí. Empieza en la escuela. Y por tanto, cuando la lengua de los valencianos realmente, por circunstancias históricas, está minorizada, está marginada, no tiene el uso social que debería, pues entonces se tiene que compensar desde el sistema educativo para que nuestros niños empiecen a conocerla desde el aprendizaje de las competencias que tiene que aprender, no algo ajeno como una asignatura más. Entonces, yo creo que en estos momentos, cuando reconocemos que el fracaso escolar en nuestra comunidad es elevadísimo, está a la cabeza del conjunto de las comunidades y que se tiene que abordar y que tenemos que verlo, y ahí hay un envite del propio conseller, lo que tenemos que hacer es situarnos en ver cómo se aborda ese fracaso escolar. Pero el valenciano no puede desaparecer de la escuela. Porque el valenciano, yo no he dicho eso, el valenciano, el que ahora está articulado en forma de líneas, la forma de estudiarse y de aprenderse y de practicarse entre el alumnado, es algo que no se debe desmontar, porque además, si cogemos las estadísticas, el promedio de los alumnos que acaban sus cursos de la enseñanza obligatoria en valenciano tiene mayor nivel de resultados, mejores resultados que los que lo han hecho en castellano. Entonces, eso no impide la calidad de la enseñanza, al contrario, identifica a nuestra lengua y permite el desarrollo cognitivo del niño en mejores condiciones, lo dicen los pedagogos. Y por supuesto, la incorporación del inglés adelante, eso es fundamental, pero claro, todo sin desmontar lo que tenemos.